En el corazón bullicioso de Iztapalapa, ese vasto y laberíntico distrito metropolitano, el crepúsculo comenzaba a disolverse en una llovizna suave pero persistente. El incesante traqueteo de los claxones se fundía en una sinfonía urbana con el embriagador y penetrante efluvio de los tacos al pastor, que se desprendía de un modesto carrito de comida estratégicamente aparcado frente al destartalado taller mecánico de don Raúl. Negó, un joven con las manos ennegrecidas por la grasa y el aceite, una insignia de su arduo oficio. Observaba con una mezcla de cansancio y resignación cómo el agua formaba pequeños riachuelos turbios a lo largo de las aceras rotas y desiguales. Acababa de finalizar la reparación de un viejo tesoro que había permanecido inmóvil durante varios días, y su único anhelo era regresar a su humilde morada, ingerir algo caliente y velar por su venerable abuela. Sin embargo, en esa tarde particular, algo inusitado lo detuvo en su camino, deteniendo el inercial fluir de su rutina. En la esquina adyacente al poste de luz, de donde colgaban intrincados marañas de cables deshilachados, un hombre anciano y encorvado, envuelto en una cobija gris percudida, yacía inmóvil. Nadie parecía reparar en su presencia. La multitud lo ignoraba con una indiferencia abrumadora. Algunos transeúntes se tapaban la nariz con disimulo, mientras otros lo esquivaban con la misma naturalidad con la que se evitaría una piedra en el sendero, como si su existencia fuese una mera obstrucción. Su cabello, largo y enmarañado, caía sobre un rostro cuya piel, ajada y curtida, se asemejaba a la textura del concreto mismo. Negó no solía detenerse por tales escenas. Había presenciado innumerables veces la misma imagen desoladora. Indigentes durmiendo entre cartones, rebuscando sobras en los contenedores de basura o conversando en voz alta con interlocutores invisibles. Pero esta vez, algo en la mirada de aquel individuo le produjo una extraña inquietud. Eran unos ojos vibrantes, plenamente conscientes, que parecían reconocerlo, como si existiera un vínculo tácito entre ellos. Se demoró observándolo por un instante más de lo habitual, sumido en una silenciosa contemplación. «¿Todo en orden, Negó?», inquirió el cholo, su colega de faena en el taller, mientras se limpiaba las manos manchadas con un trapo raído y mugriento. «Sí, nada más me distraje», replicó Negó, apartando la vista con un disimulo forzado. No era común que alguien de su temple y origen sintiera piedad. En su vecindario se aprendía desde la niñez a forjar una coraza en el alma. Entre hurtos, la omnipresente pobreza y las promesas incumplidas, lo más prudente era resguardar lo propio y evitar mirar demasiado a los costados. No obstante, en esa tarde gélida, con la lluvia calando sus zapatos gastados y el penetrante aroma a gasolina impregnado en sus vestimentas, Negó experimentó una sensación diferente, una punzada insólita en el pecho, como si una fuerza invisible le susurrara que no prosiguiera su camino, que algo lo urgía a detenerse. Cruzó la calle, bajo el incesante aguacero, y se aproximó al desamparado. Este alzó lentamente la cabeza, con una quietud que sugería que anticipaba la llegada de alguien. «¿Tiene hambre, jefe?», preguntó Negó con una voz suave, al tiempo que extraía de su raída mochila una torta envuelta meticulosamente en papel de aluminio. El vagabundo no pronunció palabra, simplemente extendió una mano con una lentitud casi ritual, recibiendo el alimento como si se tratara de un tesoro invaluable, de un manjar celestial. Luego, con una voz áspera y apenas inteligible, un hilo de sonido que parecía emerger de las profundidades de un abismo, articuló: «Gracias, hijo. No es común que alguien me vea». Un escalofrío recorrió la espalda de Negó. Estaba a punto de inquirir su nombre, cuando el hombre extrajo de su pecho una cadena oxidada, de la cual pendía una medalla antigua de San Judas Tadeo, y se la ofreció sin pronunciar una palabra adicional. Negó la tomó, desconcertado por el gesto. «Y esto, para que no olvides lo que hiciste», musitó el hombre con los ojos semicerrados, como si se sumergiera en un letargo.
La precipitación se intensificó, volviéndose más copiosa, y Negó regresó al taller con la medalla en la palma de su mano, un pequeño y misterioso talismán. Durante el resto de la jornada, la imagen de aquel individuo solitario y enigmático persistió en su mente, como una visión recurrente. En el barrio, este tipo de encuentros no eran inusuales, formaban parte del tejido cotidiano, pero algo en esa mirada penetrante, en ese gesto inesperado, lo había marcado de una manera indeleble. Esa noche, mientras se dirigía a su humilde morada por las calles sombrías de Iztapalapa, donde los perros callejeros aullaban con una melancolía desoladora y las luces de los postes parpadeaban como si estuvieran a punto de extinguirse, Negó sintió que el mundo había adquirido una densidad inusitada, una gravedad que antes no percibía. Fue entonces, justo antes de cruzar la última esquina que los separaba de su hogar, cuando una voz interior, casi un murmullo del alma, le transmitió una revelación que no supo cómo interpretar. A veces los milagros no se manifiestan como prodigios asombrosos, sino como pasos insólitos en la monotonía de los días ordinarios. Si esta historia ha capturado tu atención y deseas desentrañar los misterios de lo que acontece cuando esa noche Negó experimenta un sueño premonitorio que transformará su existencia por completo, te invitamos a suscribirte a tiempo CON Jesús y no perderte los fascinantes capítulos venideros. Negó empujó la puerta de lámina de su hogar con el hombro, con la precaución de no emitir ruido alguno. El cerrojo, visiblemente deteriorado por el uso y el paso del tiempo, ya no cumplía su función, y el chirrido metálico que producía al abrirse sería suficiente para despertar a su abuela, doña Micaela, si ésta se hallaba sumida en el sueño. Sin embargo, al franquear el umbral, percibió la tenue luminosidad que emanaba de la cocina. El delicado y reconfortante aroma a manzanilla lo envolvió como un abrazo cálido y familiar, una fragancia que evocaba los recuerdos más entrañables de su infancia. «¿Llegaste tarde otra vez, mi hijito?», inquirió doña Micaela desde la mesa del comedor, envuelta en un chal de un profundo color vino y con la mirada surcada por el cansancio acumulado de una vida de esfuerzo. «Sí, abue, se nos atrasó un encargo», respondió Negó, mientras depositaba su mochila desgastada sobre una silla. Evitó por completo mencionar el encuentro con el desamparado o la enigmática medalla. No deseaba añadir preocupaciones a la ya de por sí cargada mente de su abuela. Ella le sirvió un plato de sopa recalentada, un sencillo pero nutritivo consuelo, y Negó comió en silencio, absorto en el rítmico tic-tac del reloj de pared y el eco distante del parloteo de un perico, que algún vecino, con sorprendente descuido, aún no había cubierto para protegerlo de la frescura nocturna. «¿Y cómo marcha el taller?», preguntó su abuela, removiendo con lentitud su infusión con una pequeña cucharilla de metal. «Igual, don Raúl anda de muy mal humor porque el propietario de ese jeta no ha saldado su deuda, y ya vamos para 3 semanas de espera», replicó Negó con un suspiro. «Ay, mi hijo, ¿y si mejor buscas una ocupación más segura? Con lo que devengas apenas te alcanza para mis medicamentos», inquirió doña Micaela con una preocupación palpable. Negó asintió en silencio, pues sabía que su abuela tenía razón. La modesta pensión que ella percibía era irrisoria, apenas una fracción de lo necesario para subsistir. Y aunque él laboraba con ahínco casi todos los días, el dinero, entre refacciones, pasajes y el sustento básico como las tortillas, apenas cubría las necesidades más elementales. Y cuando algún artefacto del hogar se descomponía, como la bomba del agua o el vetusto ventilador, se veían obligados a improvisar soluciones precarias, estirando los pocos recursos hasta el límite de la invención. Al día siguiente, Negó se despertó con la primera estela de sol que se filtraba, tímida y persistente, por la ventana rota de su humilde habitación. El techo de lámina, sensible a la variación térmica, crujía con el incipiente calor que ya anunciaba el rigor de otra jornada pesada. Se enfundó en su overol azul,
ya familiarmente manchado de aceite y grasa, la insignia de su labor diaria. Con sumo cuidado, introdujo en su mochila un bolillo con frijoles que su abuela, con su amor incondicional, había preparado para él, y salió de la casa sin emitir el menor ruido, procurando no perturbar el descanso de doña Micaela. En la combi, ese microcosmos de la vida urbana, donde los empujones y los codazos eran la norma, Negó volvió a reflexionar sobre la figura del hombre de la medalla. No lograba comprender la razón, pero su imagen se negaba a desaparecer de su mente. Sentía una inquietud latente, una sensación que le revolvía el estómago como una premonición. Al llegar al taller, don Raúl ya lo esperaba, con una ceja visiblemente levantada, un gesto que denotaba impaciencia y cierto descontento. «¿Trajiste las bujías, Palversa?», inquirió el patrón sin siquiera molestarse en un saludo. «Sí, patrón, aquí están», respondió Negó con prontitud. «Pues apúrate. El dueño viene a mediodía y ya me trae hasta la madre», espetó don Raúl, urgiéndolo a la acción. Negó se sumergió bajo el capó del vehículo, esforzándose por concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Sin embargo, entre el estruendo de los motores en funcionamiento, los constantes regaños de don Raúl y la música ranchera que emanaba de la radio con una estridencia habitual, su mente regresaba una y otra vez a la medalla. La llevaba consigo, resguardada en el bolsillo de su pantalón, y por momentos, cuando se sentía a salvo de miradas indiscretas, la extraía y la apretaba con fuerza en la palma de su mano, como si buscara en su contacto una señal, una orientación en medio de su confusión. «Oye, ¿qué traes?», le preguntó el cholo, aproximándose con una botella de Coca-Cola en la mano, su voz cargada de curiosidad. «Andas bien volado, güey». «No sé, güey. Ayer vi a un señor en la esquina de esos que ya no existen para nadie. Le di de comer y me dio esto», respondió Negó, mostrando la medalla. El cholo la observó, alzó las cejas en un gesto de sorpresa y soltó una risa corta, algo incrédula. «San Juditas, pues a lo mejor te hace el milagro de que el patrón no te grite tanto». Negó esbozó una sonrisa forzada, pero en el fondo no era una broma para él. Sentía que algo se había transformado en su interior desde aquel encuentro, una alteración que, por el momento, no lograba descifrar ni comprender del todo, pero que lo mantenía en un estado de introspección inusual. Al concluir su jornada laboral, don Raúl le abonó solamente la mitad de su salario, prometiéndole el resto cuando le soltaran la lana, una expresión común para denotar el pago pendiente. Negó asintió sin proferir queja alguna. Ya se había habituado a esa práctica, una constante en su precario empleo. Resguardó el dinero en su mochila y emprendió el camino de regreso a casa a pie, optando por prescindir de la combi para economizar el pasaje. La metrópolis circundante seguía vibrante, rugiendo con sus luces titilantes, sus innumerables baches y los gritos lejanos que se perdían en la vasta urbe. Pero Negó sentía que caminaba en soledad, como si el mundo entero lo observara desde la distancia, aguardando que él descifrara algo que aún no se le revelaba con claridad. Esa noche, al contemplar la medalla reposando sobre la mesa de su modesto cuarto, percibió que la jornada había sido inusualmente extensa y que, en realidad, todo apenas comenzaba, que se encontraba en el umbral de un nuevo y desconocido capítulo. Al día siguiente, el cielo amaneció encapotado con nubes densas y plomizas que parecían engullir la luz del sol, sumiendo el paisaje en una atmósfera de melancolía. Negó salió del taller durante su descanso de mediodía, con la cabeza impregnada de grasa, el estómago vacío y la medalla, ahora un amuleto personal, resguardada en el bolsillo de su pantalón. Caminó con determinación hacia la misma esquina donde había encontrado al anciano la tarde anterior, impulsado por una inquietud persistente que no lograba sacudirse. Allí estaba de nuevo el hombre, sentado en el mismo lugar, la cobija, ahora visiblemente húmeda por la precipitación nocturna, cubría sus hombros y sus pies, descalzos, estaban cubiertos de lodo.
Esta vez, sin embargo, Negó lo observó temblar, una señal inequívoca del frío y la vulnerabilidad. La lluvia que había caído durante la madrugada había sido copiosa y gélida. «Buenos días, jefe», dijo Negó, acercándose con una bolsa de plástico en la mano, su voz teñida de preocupación. El hombre levantó la cabeza con dificultad, un esfuerzo visible que delataba su debilidad. Su barba parecía más espesa de lo que Negó recordaba, y sus ojos, enrojecidos e irritados, denotaban la ausencia de un sueño reparador. «Le traje algo de comer», añadió Negó, extrayendo con cuidado una torta de huevo y una botella de agua fresca. El vagabundo las tomó con ambas manos, casi con una desesperación contenida, pero antes de darle un mordisco, cerró los ojos por un instante y murmuró algo que Negó no pudo discernir, una especie de oración silenciosa. No olvides suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte más historias como esta y sumergirte en relatos que tocan el alma. «¿Cómo se llama usted?», inquirió el joven, agachándose para situarse a la altura del hombre, buscando establecer una conexión más íntima. El anciano tardó en responder, su voz apenas un murmullo. Masticó el alimento con una lentitud que denotaba debilidad, lo deglutió y con una voz apagada y tenue articuló: «Tobías». Negó asintió, el nombre le resonaba de un modo peculiar. No era común y le evocaba imágenes bíblicas. «Yo soy Negó, trabajo aquí cerca. Lo vi ayer y no sé, algo me hizo regresar», explicó el joven con sinceridad. Tobías lo miró con una intensidad que rozaba la incomodidad, como si pudiera discernir más allá de sus palabras, adentrándose en las profundidades de su alma. Luego, con un gesto de resignación, bajó nuevamente la vista y continuó, comiendo en un silencio que se extendió, denso y palpable. Una mujer que pasaba, cargando una bolsa de mercado llena de provisiones, se persignó al percatarse de la escena, un gesto de piedad o quizás de temor. Otra desvió la mirada, con una prisa que rozaba el desinterés. Un niño, con la inocencia que solo la infancia posee, preguntó en voz alta si aquel señor era un demente. Nadie se detuvo, nadie más pareció advertir la presencia de Tobías, o si lo hicieron, lo ignoraron deliberadamente, inmersos en sus propias vidas. Negó extrajo la medalla de su bolsillo y se la mostró. «¿Por qué me la dio?». Tobías alzó la cabeza, sus ojos fijos en el objeto. «Porque tú viste, cuando nadie ve, eso significa algo», replicó el anciano con una voz que, a pesar de su debilidad, resonaba con sabiduría. «¿Y qué significa?», inquirió Negó, con una avidez de conocimiento que lo sorprendió a sí mismo. Tobías esbozó una sonrisa, y aquella expresión, efímera y melancólica, parecía provenir de otro tiempo, de una época lejana en la que quizás había conocido la felicidad. Luego, el silencio volvió a instalarse entre ellos, denso y elocuente. La voz de un predicador resonó a lo lejos, amplificada por una bocina vieja y gastada. Hablaba de redención y del amor al prójimo, un mensaje que contrastaba con la indiferencia circundante. Negó observó a su alrededor. El caos habitual del barrio seguía su curso inmutable. Automóviles tocando el claxon con impaciencia, personas discutiendo acaloradamente, un bolero puliendo zapatos en una banqueta. Pero entre toda esa vorágine, aquel instante parecía estar suspendido en el tiempo, aislado del mundo exterior. «¿Usted tiene familia?», preguntó Negó, con una curiosidad teñida de respeto. Tobías lo miró fijamente, pero no respondió con palabras, solo negó con la cabeza muy despacio, un gesto cargado de una melancólica resignación. Luego extendió su mano, delgada y huesuda, y tocó la medalla en la palma de Negó. «Tú te pareces a alguien que conocí». Él también ayudaba sin pedir nada a cambio. «¿Y qué fue de él?», inquirió Negó, con un nudo de intriga en la garganta. «Se cansó como todos», replicó Tobías con una tristeza velada. «Pero tú todavía puedes elegir». Negó sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero esas palabras le produjeron un dolor inusual, una punzada en el alma.
Se incorporó, sacudió el polvo de sus rodillas y dirigió la mirada hacia el cielo, que ahora parecía más oscuro, amenazante. «¿Va a estar aquí más tarde?», preguntó. Tobías asintió sin mirarlo, con una quietud que denotaba su resignación. «Entonces vengo al rato», prometió Negó. Mientras se alejaba, sintió el impulso irrefrenable de voltear la vista. Lo hizo. Tobías ya no comía. Solo sostenía la botella de agua, mirando hacia el horizonte como si aguardara algo, una señal, un destino. Al regresar al taller, don Raúl lo reprendió con vehemencia por su tardanza en el descanso. El cholo le hizo una mueca desde el fondo, un gesto de complicidad o burla, pero Negó no pronunció palabra. La imagen de Tobías, solitario en la banqueta, seguía grabada a fuego en su mente, una impronta imborrable. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, doña Micaela notó su inusual silencio, una quietud que contrastaba con su habitual vitalidad. «¿Todo bien, mi hijito?», inquirió con dulzura. «Sí, abue». Nada más pensaba en algo, respondió Negó evasivamente. Ella, que lo conocía más que nadie, no insistió, pues sabía cuándo respetar su espacio. Se acercó, le ofreció una taza de té humeante y le acarició la cabeza con una ternura que evocaba los días de su niñez. Negó se dirigió a su cuarto y depositó la medalla sobre la mesa de noche, justo al lado de la figura de San Judas Tadeo que su abuela, con una devoción inquebrantable, había conservado desde siempre. Algo había comenzado, aunque él todavía no lograba comprender su magnitud ni su significado. Esa noche, la vasta ciudad se cubrió con un silencio espeso, casi tangible, que solo era interrumpido por los ladridos distantes de los perros callejeros y el zumbido monótono de los postes de luz. Una melodía eléctrica que acompañaba el letargo urbano. El calor, denso y pegajoso, seguía adherido a las paredes de las viejas construcciones, y Negó, sumido en una inquietud profunda, no lograba conciliar el sueño. Se revolvía en su cama, empapado en sudor, mientras la medalla sobre la mesa de noche brillaba débilmente bajo la luz amarillenta del foco, un pequeño punto de luz en la penumbra. Cerró los ojos con fuerza, buscando inútilmente el descanso. Pero al poco tiempo, el mundo se transformó de manera inusitada. Se encontró inmerso en un mercado, pero no era cualquier mercado. Reconocía el dulzón aroma a guayaba madura, el rítmico sonido de los cuchillos al golpear sobre las tablas de cortar, los pregones estridentes de las marchantas que ofrecían sus mercancías con voz potente, y el humo aromático del copal que se entrelazaba con el vapor que ascendía de los puestos de tamales calientes. La atmósfera, a pesar de su aparente normalidad, era cálida, viva, pero al mismo tiempo no del todo terrenal. Había algo distinto, una cualidad etérea. Todo parecía vibrar, como si la realidad misma poseyera una textura diferente, más allá de lo tangible. Entre los sinuosos pasillos repletos de frutas exóticas, piñatas coloridas y papel picado adornando cada rincón, una figura se aproximaba lentamente. Era un hombre ataviado de forma sencilla, con una túnica clara, los pies descalzos y un rostro sereno, cuya expresión denotaba una paz inquebrantable. Sus ojos eran profundos, luminosos, como si no emitieran juicio alguno, pero al mismo tiempo lo vieran todo con una claridad absoluta. Negó se sintió pequeño, expuesto, confuso ante la presencia de aquel ser. «¿Quién eres?», inquirió con la voz entrecortada por la emoción y el asombro. «Soy quien camina donde otros no pisan», respondió el hombre con una calma imperturbable. «Ayer viste, y eso te despertó». «¿Despertar qué?», preguntó Negó, con la mente todavía nublada por el asombro. «Lo que habías dormido para sobrevivir». Negó bajó la mirada, sumido en la reflexión. A su alrededor, la gente del mercado continuaba con su rutina diaria, ajena a la presencia del hombre. Solo él parecía verlo, solo él era consciente de su existencia. Sintió una punzada de miedo, una emoción primigenia que lo invadió. «Yo no entiendo por qué yo», murmuró con incertidumbre. «Porque viste al invisible, porque escuchaste el silencio,
porque aún puedes elegir. Negó quiso moverse, acercarse a él, pero sus pies se sentían pesados, como si estuvieran arraigados a la tierra, incapaces de dar un paso. Entonces el hombre extendió su mano y en su palma una pequeña semilla. Brillaba débilmente, como una minúscula esperanza encarnada. La compasión es como esta semilla. Si la entierras, florece. Si la olvidas, se seca. Negó la tomó, temblando, y en ese instante, todo el escenario se desvaneció por completo. Despertó de golpe, con el cuerpo empapado en sudor, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada y los ojos desmesuradamente abiertos. Tardó varios segundos en asimilar que se encontraba en su propio cuarto, en la familiaridad de su hogar. Afuera, la madrugada continuaba su avance silencioso. Revisó la medalla. Seguía allí inalterada, pero él no era el mismo. Se sentó en la cama, pasándose las manos por el rostro, intentando recuperar el aliento y la compostura. No había sido un sueño común. Lo había sentido real, vívido. Cada olor, cada palabra, cada mirada y el peso invisible de esa semilla todavía le oprimían el pecho con una intensidad palpable. Caminó descalzo hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. El sonido del líquido al golpear el vidrio le pareció ensordecedor en el silencio de la casa. Apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando al vacío, sumido en sus pensamientos. Su abuela despertó poco después. Lo encontró allí sentado, con la cabeza entre las manos, una imagen de profunda cavilación. «¿Estás bien, mijo?», inquirió con dulzura. Negó tardó en responder. «Tuve un sueño raro, abue, de esos que no se olvidan». Doña Micaela asintió en silencio. Ella no preguntó más, solo se acercó. Le acarició el cabello con la misma ternura con la que lo hacía cuando era un niño, y le dijo: «A veces el Altísimo se manifiesta en los sueños para comunicar aquello que uno no logra escuchar estando despierto». Negó sintió un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y confusión. «¿Y si no lo entiendo?», preguntó. «Entonces vuelve a cerrar los ojos. A veces es preciso soñar más de una vez para comprender el mensaje», replicó su abuela con una sabiduría ancestral. Volvió a su cuarto, pero no logró conciliar el sueño. Permaneció acostado, observando el techo, oyendo el sonido distante de un vendedor de pan que pasaba gritando por la calle, una melodía familiar que antes ignoraba. La ciudad seguía su curso, indiferente, pero él ya no era el mismo. Lo sabía, aunque aún no lograba descifrar qué hacer con esa revelación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Tiempo con Jesús para recibir contenido que transformará tu perspectiva. Negó llegó al taller con los ojos hinchados por la falta de sueño, una clara evidencia del torbellino que lo habitaba. Don Raúl lo observó de reojo, su mirada perspicaz, pero no pronunció palabra alguna. Simplemente le arrojó las llaves de una camioneta vieja y, con un gesto adusto, le indicó que se pusiera a trabajar, sin preámbulos. El cholo, su colega de oficio, notó de inmediato su semblante, inusualmente taciturno. «Otra vez soñando con fantasmas, güey», dijo a media voz, con un tono que mezclaba la broma con la genuina curiosidad, mientras limpiaba meticulosamente un carburador. «No era un fantasma, era Jesús, creo», respondió Negó sin pensarlo dos veces, su mente todavía divagando en otra esfera de la realidad. El cholo se detuvo en su tarea, su expresión de sorpresa evidente. «¿Qué?», inquirió con asombro. «Nada, olvídalo», replicó Negó, desechando la conversación. La mañana transcurrió entre el estruendo de los motores, el aroma a grasa y el sudor del esfuerzo físico, pero apenas Negó encontró un momento de respiro. Salió del taller y caminó con celeridad hacia la esquina donde solía avistar a Tobías. Allí estaba, sentado en la misma posición habitual, con la cobija sobre los hombros y la mirada perdida en un punto indefinido, como si escrutara un horizonte invisible. Negó se agachó frente a él, buscando establecer una conexión. «¿Usted conoce a Jesús?», preguntó,
la pregunta brotando con una espontaneidad que lo sorprendió a sí mismo. Tobías tardó en reaccionar, lo miró como si despertara de un largo letargo, sus ojos recuperando el enfoque. Lo conocí cuando todavía creía que alguien me escuchaba. Respondió con una voz tenue, cargada de melancolía. Anoche soñé con él, me habló, dijo que lo había visto a usted y que eso me despertó. Tobías asintió con una calma que denotaba que no le sorprendía la revelación. A veces él habla en sueños, pero no todos lo recuerdan al despertar. Negó permaneció en silencio por un momento, asimilando la información, luego se atrevió a inquirir. ¿Quién era usted antes? Tobías exhaló un suspiro profundo, como si abriera una puerta sellada por el tiempo, revelando un pasaje a su pasado. Fui músico, violinista, tocaba con un grupo de mariachi en Garibaldi. ¿De veras?, inquirió Negó con un asombro genuino. ¿De veras, de veras? Tenía trajes, zapatos de charol, una esposa, hasta un hijo. Todo eso fue antes de perder la música y la esperanza. Negó lo escuchaba con una atención reverente, sin atisbo de burla, solo respeto. Nunca habría imaginado una historia tan rica y compleja detrás del hombre que todos ignoraban. ¿Qué pasó?, preguntó. Pasó la vida, el alcohol, las malas decisiones, una traición y luego el olvido. Un día amaneces en la calle y nadie recuerda tu nombre, ni tú mismo, respondió Tobías con una amarga resignación. Negó sintió un peso en el pecho, viendo en la historia de Tobías una advertencia, un eco de sus propios temores. ¿Y su hijo? Tobías tragó saliva, su mirada se perdió en el suelo. No sé dónde está. Me dejó de buscar hace años. Tal vez piense que ya estoy muerto. A veces yo también lo creo. Una ráfaga de viento arrastró polvo y hojas secas, creando un remolino efímero. El tráfico incesante no cesaba, pero alrededor de ellos se había formado un espacio de silencio, una burbuja de intimidad en medio del caos. Negó sacó una pequeña bolsa con pan dulce y una botella de café recién preparado. Traje esto. No es mucho, pero es más de lo que cualquiera me ha dado en años, interrumpió Tobías, conmovido. Comieron juntos en silencio, como dos viejos amigos que compartían una complicidad tácita, aunque apenas se conocieran. ¿Sigue tocando?, preguntó Negó, señalando un estuche de violín roído que yacía a su lado. A veces, cuando las manos me lo permiten. El frío las ha endurecido, pero todavía recuerdo cómo suenan las mañanitas, dijo con una sonrisa triste, una reminiscencia de tiempos mejores. ¿Y no ha pensado en volver a tocar en serio?, inquirió Negó con una chispa de esperanza. ¿En dónde? ¿Quién escucha a un viejo loco en la calle? Yo lo escucharía, replicó Negó con una sinceridad que conmovió al anciano. Tobías lo miró sorprendido por la honestidad en su voz. Tal vez aún no estás roto del todo, dijo, una afirmación que resonó en el alma de Negó. Negó sintió que esas palabras le hacían bien, como si algo dentro de él se alineara, encontrando su lugar. El mundo le parecía menos gris, más lleno de posibilidades. ¿Puedo venir mañana otra vez? Claro, mientras tenga aliento, aquí estaré, asintió Tobías sin mirarlo. Negó regresó al taller justo a tiempo para evitar otra reprimenda de don Raúl. Pero su mente seguía con Tobías, con su historia, su música, su hijo perdido. Sentía una necesidad urgente de hacer algo, aunque no supiera qué. Esa noche, al contemplar la medalla, pensó que tal vez el sueño no había sido solo una alucinación. Tal vez era un mensaje, una llamada a la acción. Tal vez la verdadera música residía en volver a mirar donde nadie más se atrevía a mirar, en ver lo invisible. Al abandonar el taller, con el cuerpo extenuado por la larga jornada y el sol implacable cayendo como plomo derretido sobre el asfalto ardiente, Negó tomó el sendero habitual hacia la esquina donde Tobías solía encontrar refugio. Llevaba consigo una bolsa discreta con pan recién horneado y una chamarra vieja que ya no utilizaba. Pensando en el inminente descenso de las temperaturas y la necesidad de abrigar al anciano para que no pasara otra noche tiritando de frío. Pero al aproximarse,
una visión inesperada le heló el corazón. 3 jóvenes, con gorras ladeadas y tatuajes visibles adornando sus brazos, rodeaban a Tobías. Uno de ellos le gritaba algo con voz estridente, mientras otro pateaba el estuche de su violín, y el tercero reía con una burla cruel y desalmada. Tobías, encogido, no respondía, solo se protegía con los brazos, intentando escudarse de la agresión. «¡Ey, déjenlo en paz!», gritó Negó, corriendo hacia ellos con una determinación súbita. Los muchachos se detuvieron, sus movimientos bruscos y amenazantes. El más alto, con una camiseta de fútbol pirata que le quedaba holgada, lo miró con sorna, sus ojos destilando desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El pastorcito de los locos?», inquirió con un tono provocador. «Es un ser humano, cabrón. No les enseñaron respeto», replicó Negó, con la voz cargada de indignación. «Lo que tú ves como humano, nosotros lo vemos como basura. Aquí estorban», espetó el joven, su voz teñida de un resentimiento visceral. Negó apretó los puños, su corazón latía con una fuerza desbocada, pero no retrocedió, no cedió un ápice. «Lárguense», dijo con una voz que, a pesar del temblor interno, sonaba firme y resuelta. Los 3 jóvenes se miraron entre sí, un silencio tenso se instaló en el aire. Uno escupió al suelo con desdén, otro pateó una botella vacía, el sonido seco rompiendo el silencio. Finalmente se alejaron con lentitud, lanzando risas burlonas y amenazas veladas en voz baja que resonaron en la mente de Negó. «Esto no se acaba, idiota. La calle no es tuya». Negó esperó a que desaparecieran de su vista. Luego se agachó junto a Tobías, quien seguía en el suelo, el rostro manchado de polvo y los ojos húmedos, teñidos de una tristeza profunda. «¿Está bien?», preguntó Negó con genuina preocupación. Tobías asintió, aunque sus manos temblaban incontrolablemente. «No es la primera vez, pero nunca pensé que alguien intervendría», musitó con voz quebrada. Negó le ayudó a sentarse. Le ofreció el pan y la chamarra, que Tobías recibió en silencio, con un leve temblor en los labios que hablaba más que 1000 palabras. «Esto no puede seguir así», dijo Negó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien hubiera sido testigo de lo ocurrido. Pero no había testigos, solo el eco de un grito lejano y el rumor incesante del tráfico. La indiferencia era más abrumadora que la violencia misma. «Gracias, hijo. No sé por qué lo haces, pero gracias», dijo Tobías con una gratitud que conmovió a Negó. «Tampoco lo sé del todo. Solo siento que debo hacerlo». Esa noche, al volver al taller para recoger unas herramientas olvidadas, el cholo lo esperaba en la entrada, fumando un cigarrillo con parsimonia. «Me contaron que andabas defendiendo a un teporocho en la calle», dijo con un tono burlón, soltando una bocanada de humo. «Y nada, no más que te estás ganando fama de salvador de vagabundos. Mira que arriesgarte con esos cholos. Están bien locos, güey». «Tal vez, pero lo que hicieron no estuvo bien y nadie más hace nada», replicó Negó con firmeza. El cholo soltó el humo por la nariz, una exhalación resignada. «Eso no va a cambiar. Aquí cada quien se rasca con sus uñas y los que ayudan terminan jodidos. Pues entonces que me jodan. Pero yo no voy a quedarme cruzado de brazos», espetó Negó con una resolución inquebrantable. El cholo lo miró por un momento, una mezcla de incredulidad y respeto en sus ojos. «Estás raro últimamente, como si vieras cosas que los demás no». Negó se encogió de hombros. «Tal vez sí, o tal vez solo ya me cansé de ser uno más que se calla». Volvió a casa caminando. La luna colgaba baja en el cielo y el viento arrastraba papeles por las banquetas, creando un susurro fantasmal. Al llegar, su abuela lo esperaba despierta, con una mirada que lo abrazaba sin necesidad de palabras. «Te metiste en problemas, ¿verdad?», inquirió con dulzura. «Un poco», admitió Negó. Ella le sirvió una taza de atole caliente. «Yo siempre supe que tenías el corazón grande, pero cuídate, mi niño, que el mundo no es amable con los que sienten». Negó bebió el atole despacio, sintiendo el calor reconfortante.
La medalla colgaba en su cuello y por primera vez en mucho tiempo no le pesaba. Al contrario, le infundía una extraña pero poderosa fuerza. No olvides suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte más historias como esta y sumergirte en relatos que tocan el alma. La noche se abatió, densa y opaca, con un cielo cubierto de nubes que disipaban cualquier vestigio de estrella, sumiendo el ambiente en una oscuridad casi total. Negó se acostó con el cuerpo adolorido, cada músculo protestando por la jornada, pero el alma aún más agitada, inmersa en un torbellino de pensamientos. Cerró los ojos tarde, después de recitar una oración en silencio frente a la pequeña figura de San Judas, y colgó la medalla, ahora un emblema de su misión, en un clavo cerca de su cama. El sueño no tardó en llegar, pero no fue plácido, sino un viaje a un paisaje desolador. Se encontró inmerso en un desierto vasto y árido, donde la tierra, agrietada y sedienta, parecía haber olvidado la existencia del agua. El sol brillaba sin piedad, un orbe inclemente en el cielo, pero, paradójicamente, él no sudaba. Caminaba sin rumbo fijo entre nopales gigantescos y magueyes secos, cuyas siluetas se proyectaban como fantasmas en la arena. El silencio era absoluto, una quietud abrumadora, salvo por el zumbido monocorde del viento que, al pasar, traía consigo ecos de palabras que no lograba comprender, susurros indescifrables. De pronto, a lo lejos, una figura comenzó a acercarse, materializándose en el horizonte. Era el mismo hombre del mercado, con la túnica clara que flotaba al viento y los ojos que no juzgaban, sino que solo observaban con una sabiduría inmemorial. Negó sintió un impulso irrefrenable de correr hacia él, pero sus pies se hundían en la tierra pulverizada, como si caminara sobre cenizas, impidiéndole el avance. Cuando por fin se halló frente a frente con la enigmática figura, el hombre habló. «Estás cruzando el desierto que llevas dentro. ¿Por qué todo se siente tan pesado?», preguntó Negó, su voz apenas un hilo, cargada de una fatiga existencial. «Hago lo que creo correcto, pero me duele, me cansa. Porque la compasión no es ligera, pesa como el alma de quien la necesita», respondió el hombre con una solemnidad que resonó en el árido paisaje. Negó bajó la mirada, sintiéndose agotado, con los hombros cargados de un peso invisible. El viento soplaba con mayor intensidad, levantando nubes de arena que le hacían arder los ojos, intensificando la sensación de desolación. «¿Y si me canso? ¿Y si ya no quiero seguir?», inquirió, con una punzada de desesperación. «Entonces te harás como el resto, uno más que camina sin ver», sentenció el hombre, con una voz que, aunque serena, no admitía réplica. Negó apretó los puños, la frustración invadiéndolo. «¿Y qué gano con ver, con ayudar?». «Nada», respondió el hombre. «No se trata de ganar, se trata de amar, incluso cuando nadie más lo hace». En ese instante, del suelo agrietado y reseco, comenzó a brotar una flor diminuta, de un color brillante y exótico, inusual en aquel paraje inhóspito. Negó se agachó y la tocó con una delicadeza reverente. El hombre señaló con el dedo: «Cada acto de compasión florece, aunque nadie lo vea, aunque tú no estés para verlo crecer». El viento cesó abruptamente, el sol se ocultó de golpe y el mundo se sumió en una oscuridad repentina. Negó despertó con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Eran las 4 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía entre los murmullos lejanos de camiones y el zumbido constante de los motores. Se levantó, bebió un vaso de agua y regresó al cuarto, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, como si un sismo lo sacudiera desde las profundidades. Se sentó frente a la figura de San Judas y murmuró: «No sé qué quieres de mí, pero ya no soy el mismo. No puedo hacer como que no pasó nada». La casa estaba en un silencio absoluto. Doña Micaela dormía en la habitación contigua, ajena al despertar de su nieto. Negó experimentó una mezcla inusual de miedo y una claridad abrumadora. El sueño no había sido un simple mensaje, era una advertencia, una confirmación, una chispa encendida en medio de la sequía de su alma.
Al amanecer, salió temprano. El cielo aún estaba teñido de tonos anaranjados y la brisa matutina traía consigo el fresco aroma a tierra mojada. Caminó hasta la esquina habitual, pero Tobías no estaba. Con una punzada de ansiedad, preguntó a un vendedor de jugos que recién abría su puesto. El don con la cobija gris se fue hace rato. Caminó hacia la viga, creo, le informó el hombre. Negó sintió una punzada de angustia, una urgencia creciente en su pecho. Aceleró el paso, recorriendo varias calles, buscando con la mirada la figura familiar del anciano. Al fin lo divisó sentado sobre una piedra, junto a un puesto cerrado, afinando su violín con movimientos lentos y algo torpes, pero llenos de una concentración peculiar. ¿Dónde estaba?, preguntó Negó, su voz denotando alivio. Necesitaba caminar, recordarme que aún estoy vivo, respondió Tobías con una sonrisa tenue. Negó sonrió, se sentó junto a él sin pronunciar más palabras. El sol comenzaba a calentar el suelo, y por un instante, el mundo pareció estar en paz, suspendido en una armonía efímera. Tobías alzó el arco del violín, su mirada fija en el instrumento. Hoy puedo intentar tocar otra vez. Entonces toque, maestro, dijo Negó, con una voz que era una invitación. Y en medio del ruido matutino de la ciudad, una melodía suave, cargada de melancolía y esperanza, comenzó a nacer, rompiendo el desierto de los oídos acostumbrados a ignorar, a no escuchar, a no sentir. ¿Estás disfrutando de esta profunda narrativa? Suscríbete ahora a tiempo CON Jesús y permite que la inspiración inunde tu vida. El calor del mediodía caía implacable sobre el asfalto, un manto ardiente que abrazaba el concreto. Negó había terminado temprano su jornada en el taller, lo cual era inusual, y decidió aprovechar la oportunidad para visitar a Tobías. Lo encontró encorvado en una banqueta, la cabeza hundida entre las manos, una imagen de profunda aflicción. Su estuche de violín estaba cerrado, intacto, no había señales de música en el aire, solo el denso silencio de la preocupación. ¿Todo bien, don Tobías?, preguntó Negó, su voz cargada de una genuina preocupación. El hombre levantó la vista, y Negó notó de inmediato el sudor perlado en su frente y el temblor incontrolable en sus manos. No me siento bien, el pecho me aprieta, me cuesta respirar, musitó Tobías con voz entrecortada. Negó se agachó alarmado, su corazón acelerándose. ¿Desde cuándo está así?, inquirió. Desde anoche. Pensé que se me iba a pasar, replicó Tobías, su rostro pálido y su voz quebrando al hablar, apenas un susurro. Negó no lo dudó un instante. Con decisión lo ayudó a levantarse y lo apoyó sobre su hombro, asumiendo su peso. Lo voy a llevar al hospital. No se mueva. No, muchacho, no tengo papeles. Me van a echar, murmuró Tobías con un miedo palpable en su voz, el temor a la burocracia y al rechazo hospitalario. No importa. Vamos, insistió Negó con firmeza. Negó detuvo un taxi con urgencia. Explicó la situación con concisión y en cuestión de minutos se encontraban en la entrada del Hospital General, un edificio imponente y frío. El olor a desinfectante lo golpeó al entrar, una fragancia penetrante que evocaba enfermedad y desesperación. En la sala de urgencias, la fila era interminable, una procesión de sufrimiento. Gente con heridas abiertas, ancianos tosiendo con ahogo, niños llorando con una tristeza infantil. Nadie los miraba, nadie parecía percatarse de su urgencia, ni se apresuraba a asistirlos. Negó se aproximó a la recepción, su voz teñida de desesperación. Mi amigo está muy mal, no puede respirar. La recepcionista apenas lo miró, su expresión impasible, inmutable. Tiene CUP, Seguro Popular, IMSS, algo. No tiene nada, pero necesita ayuda, replicó Negó, su voz elevándose con la angustia. Lo siento, sin identificación no podemos ingresarlo. Llévelo a otro lado, sentenció la mujer, su tono carente de cualquier atisbo de empatía. Negó sintió que algo se le partía por dentro, una grieta en su alma. Lo van a dejar morir aquí.
La mujer ni siquiera respondió, simplemente llamó al siguiente en la fila, con una indiferencia que helaba la sangre. Negó miró a Tobías, que apenas se sostenía, su cuerpo temblaba. Salieron de allí sin rumbo fijo, desorientados. El taxi ya se había ido. El calor aumentaba, y cada paso que daban era una tortura, un suplicio. «Lo siento, don Tobías». «No puede ser», murmuró Negó con una frustración abrumadora. «No te disculpes, hijo. Así es esto. A veces lo peor no es que te ignoren, sino que te recuerden solo como un estorbo», replicó Tobías con una amarga sabiduría. Negó lo sentó en una banca a la sombra, buscando un respiro del sol inclemente. Buscó en su celular clínicas particulares, pero los precios eran prohibitivos, imposibles para su presupuesto. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía a nadie con recursos. Su abuela apenas podía costear sus propios medicamentos, ya de por sí limitados. Pasaron 20 minutos en un silencio tenso. Negó secaba el sudor de la frente de Tobías con un pañuelo viejo, tratando de no mostrar el miedo que lo carcomía por dentro. Pensó en el sueño del desierto, en la flor naciendo entre las grietas. ¿Y si esa flor, esa esperanza, estaba muriendo ahora? Una mujer salió del hospital, vestida con un uniforme blanco impecable y el cabello recogido con pulcritud. Lo miró de reojo y se detuvo, su curiosidad despertada. Se acercó con cautela, su voz amable. «¿Todo bien con el señor?» Negó levantó la cabeza, sus ojos rojos, teñidos de desesperación, hablaban por sí solos. «Está mal, lo rechazan porque no tiene papeles». Ella lo miró con gravedad, una expresión de comprensión en su rostro. «Yo soy enfermera, trabajo aquí, pero también ayudo en una clínica cerca de la villa. Es para indigentes, es pequeña, pero hacen lo que pueden. Si lo podemos mover, tal vez lo acepten». Negó sintió que el aire volvía a sus pulmones, una bocanada de esperanza. «¿En serio? ¿Nos puede ayudar?» «Sí, pero tiene que ser ya. Mi turno terminó. Si quieren, los llevo». Ella se llamaba Rosario. En su automóvil, el ambiente era de una calma tensa, una burbuja de preocupación y esperanza. En el camino, Negó la observaba con incredulidad, como si no creyera que aún existieran personas así, dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. «¿Por qué ayuda?», le preguntó, la curiosidad superando la vergüenza. «Porque mi padre murió en la calle y nadie lo ayudó», respondió Rosario, sin apartar la vista del camino, una razón sencilla pero profunda. Llegaron a una construcción modesta, con una cruz azul pintada en la fachada, un símbolo de fe y esperanza. 2 voluntarios salieron al verlos y ayudaron a bajar a Tobías con cuidado. Rosario habló con rapidez y en cuestión de minutos lo ingresaron. Negó se quedó afuera, respirando profundo, sintiendo el peso de la incertidumbre. El sol comenzaba a descender y una brisa suave acariciaba su rostro, trayendo consigo un alivio. Por fin, sentía que Tobías estaba en buenas manos. Negó esperó en silencio fuera de la clínica. Los sonidos de los autos lejanos y los murmullos de las enfermeras que entraban y salían le parecían ajenos, como si flotara en un mundo aparte, desconectado de la realidad. Rosario salió media hora después, con una bata colgada del brazo y el rostro sereno, una expresión de calma que transmitía tranquilidad. Ya lo estabilizaron. Tenía una infección respiratoria fuerte, fiebre alta. Si hubiera esperado más, quién sabe, dijo, una advertencia de la gravedad de la situación. Negó soltó el aire que no sabía que contenía, un suspiro de alivio profundo. Se recargó contra la pared y miró al cielo gris, sintiendo que el peso de la preocupación se disipaba. «Va a estar bien». «Sí, pero necesita reposo, antibióticos, cuidado. Aquí se los podemos dar con lo que tenemos», respondió Rosario con una voz que inspiraba confianza. Negó se enderezó, sus ojos vidriosos por la emoción. «No sé cómo agradecerle». «No tienes que. Hay cosas que uno hace porque sí, porque es lo correcto», dijo Rosario con una sonrisa leve, una filosofía de vida sencilla pero poderosa.
Además, cuando vi que te arrodillabas con él en la banca, supe que eras distinto, añadió, revelando su observación. Negó bajó la mirada conmovido, sintiendo una profunda humildad. No soy nadie especial. Tal vez por eso lo eres, replicó Rosario, con una sabiduría que trascendía su edad. Dentro de la clínica, el ambiente era cálido y acogedor. Una enfermera mayor tejía junto a una ventana, mientras un voluntario joven barría el piso con dedicación. Había un reconfortante olor a eucalipto y jabón, una mezcla de limpieza y calma. Rosario lo acompañó hasta la habitación donde estaba Tobías. Dormía plácidamente, conectado a suero, con una expresión de paz que negó nunca le había visto antes. «Va a dormir varias horas», susurró Rosario. «¿Quieres quedarte?». Negó asintió sin dudarlo. Se sentó en una silla junto a la cama sin decir nada. Solo observó el rostro de Tobías, marcado por los años y el abandono, pero que ahora parecía el de alguien que descansaba después de una larga y extenuante guerra. Una lágrima le resbaló por la mejilla sin permiso, una expresión de la emoción contenida. Rosario le trajo un café de olla caliente. El olor a canela le recordó a su abuela, a las madrugadas en casa, cuando no tenían nada, pero compartían todo con un amor incondicional. Tomó el vaso entre las manos, sintiendo el calor reconfortante. «¿Usted cree en los milagros?», preguntó, sin apartar la vista de Tobías. «Creo que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen disfrazados de gente cansada que no se rinde», respondió Rosario, su voz pausada y reflexiva. Negó tragó saliva. Pensó en el sueño del desierto, en la flor pequeña que brotaba entre la tierra seca. Ahora, en ese momento, entendía. Cada gesto, cada paso, cada acto de compasión era una semilla plantada. Esa noche, Rosario le ofreció una colchoneta en una habitación vacía de la clínica. Negó aceptó con profunda gratitud. No quería irse, no podía abandonar a Tobías. Al acostarse, sintió por primera vez en mucho tiempo que el mundo, a pesar de su caos inherente, tenía un sentido, un propósito. Al día siguiente, regresó al taller después de avisar que había tenido una emergencia familiar. Don Raúl frunció el ceño, pero no dijo nada, aceptando la explicación con resignación. El cholo lo miró de reojo, su curiosidad mezclada con algo de respeto. «¿El loquito está bien?», preguntó con una inusual seriedad. «Se llama Tobías». «Y sí, está mejor», respondió Negó con una sonrisa. El cholo asintió en silencio, por primera vez sin rastro de burla, una señal de que algo había cambiado en su percepción. Esa tarde, al salir del trabajo, pasó por la clínica. Rosario lo esperaba en la entrada con una sonrisa que iluminaba su rostro. Despertó y preguntó por ti. Negó entró y encontró a Tobías recostado, débil pero plenamente consciente. Al verlo, sus ojos se llenaron de luz, una chispa de alegría. «Creí que ya no iba a despertar», dijo con voz ronca. «No me iba a rendir así nomás». «Usted no está solo», replicó Negó con firmeza. Tobías extendió la mano y Negó la tomó, sintiendo la conexión. «Gracias, hijo. No sé si merezco esto, pero lo agradezco. Todos merecen ser vistos. Usted me enseñó eso», dijo Negó con sinceridad. Rosario los observaba desde la puerta en silencio, con una expresión que mezclaba ternura y respeto. Sabía que algo profundo había nacido entre ellos. No solo una amistad, sino una promesa tácita, que mientras uno viera al otro, ninguno caería del todo en el abismo de la indiferencia. Cada historia es un faro de esperanza. Suscríbete a tiempo CUN Jesús para que sigamos encendiendo luces en la oscuridad. Si esta conmovedora historia ha resonado en tu corazón y te ha inspirado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a tiempo CUN Jesús para continuar explorando relatos que iluminan el camino y transforman vidas. Y no te vayas aún. Haz clic en el video sugerido en pantalla para descubrir otra narrativa fascinante, donde la voz de un niño logra una asombrosa metamorfosis en todo un barrio.